niños, recuerden, se van a ir con Nancy, con Cintia. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Si quieren acercarse, los del fondo, ¿sí? Para estar más acá, voy a preguntar qué hora es. Menos 20. Vamos a hacer lo más breve posible. Acompáñame a Segunda Crónicas. Estamos allí viendo la vida de un rey, como hace 15 días atrás hablé de Josías, ¿sí? Un rey que tan solo con 8 años tomó un reinado y él entendió que después de tanto tiempo de una nación entregada al pecado, entregada a la idolatría, ¿sí? Él quería ser diferente, ¿no? Y para ser diferente tenía que cambiar aspectos de su vida, ¿sí? Y es algo de lo que en este tiempo el Señor se ha estado ocupando de personalmente, ¿no? De animar, ¿sí? Si vos, Rubén, querés ser diferente, tenés que cambiar esto, ¿sí? Y hace 15 días atrás hablé del cambio de corazón, y es el primer aspecto de la vida que este rey tuvo que experimentar. Un cambio de corazón, y el cambio de corazón nos tiene que llevar a entender la situación que estamos sin el Señor, y del momento que nos encontramos con el Señor, entender que había cosas que cambiar, ¿sí? Cosas por hacer. Una de las cosas que hizo Josías fue entender que se tenía que arrepentir del pecado que la nación judía, ¿sí? Estaba viviendo. Y él experimentó arrepentimiento. En segundo lugar, él entendió que tenía que estar cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios, él tenía que alinear su corazón al corazón de Dios. Y en tercer lugar, él tenía que experimentar primeramente que un avivamiento en su corazón para poder ser de impacto y de bendición a una nación entregada al pecado. Pero hoy te quiero hablar de un segundo aspecto, ¿sí? Y Josías tuvo no solamente que cambiar su corazón, sino que tuvo que cambiar su carácter. Y hoy muchos confunden el carácter con el temperamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el temperamento lo traemos de nacimiento. Es como el color de tus ojos, ¿sí? Está en tu genética, Dios ya te creó así. Algunos son, podemos decir que son extrovertidos, otros son tímidos, ¿sí? Otros sanguíneos. Pero a diferencia del carácter, el carácter, si tendríamos que definirlo o buscar una definición, es el reflejo de nuestro corazón, ¿sí? Y Josías entendió eso. Y vos y yo no estamos exentos de ser como Josías, de tener que optar de ser diferentes en un mundo en el cual va en contra de Dios, en un mundo en el cual está entregado al pecado, y un mundo en el cual su relación con Dios es lejana. Vos y yo estamos en medio de ese mundo. Josías estaba en medio de una nación entregada a la idolatría. Tenía que ser diferente. Dios quiere que vos y yo seamos diferentes. Y el segundo cambio que tenemos que entender que para ser diferentes es cambiar el carácter. Ahora, cuando yo te hablo de cambiar el carácter, es de cambiar todo aquello, ¿sí?, que está mal en nuestra vida. Y es lo primero que Josías entendió. Había cosas en su vida que estaban mal, que estaban fuera del foco de lo que Dios quería para su vida. Y él entendió que tenía que quitar todo lo que estaba mal en su vida. En segundo lugar, él entendió que no tenía que luchar contra un carácter, sino que tenía que acercarse a Dios y entender que Dios le iba a mostrar a través de en ese momento la ley, lo que realmente él tenía que hacer con su carácter. Y hoy vos y yo contamos con un privilegio enorme. Ese privilegio es poder tener la palabra entera, completa. Y la palabra es verdadera, es eficaz, es como arma de doble filo. Si tenemos que buscar una descripción de la palabra de Dios. Entonces vos y yo no tenemos excusa para cambiar un carácter orgulloso, para cambiar un carácter egoísta
o cambiar un carácter que muchas veces nos motiva a hacer las formas o hacer las cosas que a Dios le gustan de una manera incorrecta. Entonces tenemos que entender que para cambiar tenemos que primeramente comenzar una cadena. ¿Sí? Josías comenzó una cadena. Esa cadena comenzó en el cambio de corazón. Y el segundo eslabón era cambiar el carácter. Ahora, acompáñame ahí a Josías capítulo 34, versículo 1. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas. Y acá en estos versículos que ya leímos hace 15 días atrás, te voy a animar ahí que vos puedas subrayar 3 verbos que este hombre, que este rey, que este muchacho tuvo que entender para cambiar el carácter. Y estos 3 verbos fueron pilares en el carácter de Josías, que no son muy diferentes a tu vida y a la mía. ¿Por qué? Porque tienen que ser pilares en el momento de tener dudas de un cambio de carácter. Y en el primer verbo que aparece allí está en el versículo 3. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar a Dios. Y subrayó buscar, porque ese es el primer verbo que él entendió que tenía que aplicar a su vida. Ese es el primer verbo que él entendió que tenía que experimentar. Ahora, esa frase que dice buscar a Dios, que él comenzó a buscar a Dios, se refiere allí en la palabra de Dios que él entendió que tenía que buscar ¿qué? No la ley, sino la presencia misma de Dios en su vida. Y buscar la presencia misma de Dios en su vida lo llevó a entender que él tenía que conocer ¿a quién? A Dios. No había ningún otro Dios ajeno, sino que él tenía que encargarse de conocer personalmente a Dios. Ahora vos me dirás, sí, lo mismo pasa conmigo, yo conozco a Dios. Ahora, el conocer a Dios nos tiene que llevar a entender, ¿sí?, que hay un lugar preciso que vos y yo, Dios ha preparado para conocer a Dios. Ese lugar preciso es el momento que vos y yo tenemos que experimentar una intimidad con Dios. Es tu lugar en el mundo donde vos y Dios se encuentran. Es donde vos y Dios comparten. Es donde vos y Dios se conocen. ¿Qué te quiero decir? Que en ese momento es donde Dios va a comenzar un cambio, un proceso en tu vida y va a comenzar a sacar todo lo que en tu vida está mal. Va a comenzar a hacer un proceso, va a comenzar a trabajar en tu corazón a tal punto que vos, a medida que vas conociendo a Dios, vas a entender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Recién veíamos y escuchábamos un testimonio, ¿no? Y eso es lo que Dios quería en ese tiempo con la vida de Cintia. Ella se ocupó de ¿qué? De conocer a Dios. Y Dios se ocupó de mostrar qué era lo que Dios quería para su vida. Ahora vemos que en este ejemplo y en la vida de este rey tuvo que experimentar enfrentamientos, tuvo que enfrentar luchas, pruebas. Ahora vos y yo enfrentamos lo mismo en el día a día. Enfrentamos pruebas, enfrentamos tormentas, luchas, momentos de angustia, momentos feos, incómodos. Ahora, la diferencia que tenemos que entender a este rey, que este rey se ocupó de lo que se tenía que ocupar. Muchas veces nosotros, en medio de la tormenta y de la lucha, de la dificultad, usamos nuestra fuerza. Y pensamos que vamos a obtener la victoria en medio de la tormenta y de la lucha. Y vamos a pensar que en frente del pecado que está ahí adelante nuestro vamos a tener victoria. Pero es ahí donde más nos equivocamos. Es ahí donde más muchas veces la pifiamos, como decimos.
Es ahí donde muchas veces decimos que la tenemos clara, pero en verdad es donde más equivocados estamos. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Dios está queriendo para nuestra vida. Josías entendió que él iba a tener un lugar en el cual lo iba a proyectar al Eterno. ¿En dónde? En su momento de intimidad. Y es eso lo que Dios quiere al momento que vos y yo tengamos que buscar de Dios. Vos conocés a Dios. Tuviste una manifestación de fe de haber creído en el Hijo de Dios, que Él vino a este mundo a morir por tu pecado. Lo mismo experimenté yo. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que vos y yo le conozcamos. ¿En dónde? En un lugar de intimidad. Ese lugar es el lugar que Dios y vos, el tiempo, la rutina y tu vida se detienen ¿para qué? Para proyectar tu vida espiritual a un lugar celestial, a un lugar en lo eterno, a un lugar en donde vos y yo, en un momento de nuestro tiempo, ya no vamos a tener que padecer pruebas, luchas, momentos incómodos, debilidades, pecados que muchas veces nos cuesta dejar. Es ahí donde el Señor va a mostrar que ese tiempo de intimidad dio su fruto. ¿Por qué? Porque vos entendiste que había cosas que dejar, cosas que tenías que conocer de Dios. ¿Para qué? Para saber que Dios quería hacer de tu vida una vida nueva. Ahora, cuando yo te digo de una vida nueva, es de entender que la intimidad con Dios es lo más importante que tiene que haber en tu vida. Josías entendió eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo más importante en nuestra vida hoy, en el cual es muy importante también tener un trabajo, es muy importante tener un estudio, ser alguien en este mundo. Porque desde el momento que vos y yo manifestamos poner la fe en el Hijo de Dios, vos y yo ya no somos de este mundo. Dice su palabra que vos y yo estamos en un peregrinaje, ¿para qué? Para encontrarnos con nuestro Salvador. Para encontrarnos con ¿quién? Con nuestro Redentor. Entonces vos tenés que enfocarte en lo que es eterno. Vos tenés que enfocarte en lo que va a ser ese encuentro con nuestro Creador y nuestro Salvador en la eternidad. Entonces nos tiene que llevar a enfocar qué tan importante es la intimidad con Dios en tu vida. Si vos le das la importancia que tiene que ser realmente la intimidad con Dios, vas a entender que la intimidad con Dios es mi momento más cerca de Dios. Es mi momento donde más conozco a Dios, donde más puedo conocer un poco más a Dios. Ahora, si esto no está pasando hoy en tu vida, vas a ver a Dios como un desconocido. Vas a ver a Dios como una persona años luz de tu vida. No vas a entender lo que Dios quiere para tu vida. Y no estamos exentos de correr este peligro que Josías corría. ¿Por qué? Porque la nación judía en ese momento estaba entregada totalmente a la idolatría. Estaba entregada a tal punto que no era el problema de haberse acercado a otros dioses paganos, no, sino que las actitudes que habían tomado por no estar cerca de Dios y por no haber conocido al Dios único y verdadero en su vida. Y vos y yo corremos ese riesgo hoy en día. ¿De cuál? De no darle la importancia a la intimidad con Dios que realmente requiere para tu vida espiritual. Y es un peligro que vos corres. Es un peligro que yo corro. Que no esté exento, que yo, porque esté parado acá, mañana realmente dé un giro y diga, no quiero más conocer de Dios. No estamos exentos de eso. Pero Dios quiere que vos le conozcas. Para eso fuiste creado. Y si no hay un cambio de corazón, tampoco puede haber un cambio de carácter. Y cambiar el carácter quiere decir que Él tuvo que buscar a Dios, ¿sí? Él tuvo que conocer. Conocer para tu vida y para la vida de Josías fue un proceso en el cual no se llenó de conocimiento, sino que se llenó de verdades, realmente verdades que descendían de Dios. ¿Para qué? Para transformar su corazón, para transformar su carácter. Ahora, la vida cristiana muchas veces la vemos como algo aburrido, ¿no? La vida cristiana, del momento que nos encontramos con el Señor, es algo que estamos allá arriba. Pero van pasando los años
y vamos notando que la vida cristiana ya no es tan divertida, ya no es tan interesante, tan atrapante. Es porque estamos descuidando muchas veces nuestra intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué te digo eso? Es porque como vos cuando, no sé si alguna vez te pasó, lees alguna novela o ves alguna novela, ves que en algún momento esa novela te va a cautivar y te va a atrapar. Y te va a llegar a tus sentimientos. Y esos sentimientos vos los vas a reflejar. Ir a la intimidad con Dios es lo mismo. Es encontrarse con el autor de un libro que es verdadero, ¿sí? Y que ese autor quiere cautivar tu vida. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios cuando cautiva tu vida en el momento que nos encontramos con Él? En el momento que nos encontramos con Él, la palabra de Dios, en primer lugar, cobra vida. En segundo lugar, quebranta nuestro ser. Después de quebrantar nuestro ser, toca la voluntad. Después de tocar la voluntad, modifica los actos. Y después de modificar los actos, cambia el carácter. Ahora, el autor de Hebreo dice que pongamos los ojos en el autor, en Jesús, autor de nuestra fe, de nuestra Salvador. Pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿dónde están tus ojos hoy? Es esa una de las preguntas que yo me hago todos los días. Señor, quiero que en este día mis ojos estén en vos. ¿Y qué me va a decir Dios? Conóceme más. Conóceme más. Yo te quiero cautivar a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no solamente cambiar tu corazón, sino también cambiar tu carácter. Y lo que pasó con Josías. Josías entendió que conocer a Dios lo iba a proyectar a algo eterno, a algo totalmente diferente. Y fue así. Josías fue un rey diferente durante mucho tiempo de estar en una nación entregada al pecado. Ahora, conocer a Dios, ¿qué es para vos? Conocer a Dios es entender que Jesús es tu Salvador. ¿Jesús es tu Salvador? Levanta tu mano. Amén. Un poquito más entonces. No tiene que quedar allí. Conocer a Jesús no tiene que quedar en encontrarte con tu Salvador. Es de encontrarte con una persona que te quiere cautivar y proyectar tu vida a lo eterno. En segundo lugar, Josías entendió que no solamente tenía que buscar a Dios, sino que tenía que quitar. Mirá, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar. Ese verbo allí tiene un montón de verbos, y uno de los verbos que quiero ocupar es quitar. ¿Sí? Quitar. Y quitar para tu vida y para mi vida es poder entender que para cambiar el carácter tengo que quitar lo que no sirve en mi vida para habilitar algo. Cuando vos quitas algo de tu vida, habilitas algo mejor. En lo espiritual es lo mismo. Cuando vos quitas un orgullo, cuando vos quitas soberbia, estás proyectando tu vida espiritual a un plan soberano de Dios en tu vida. Y mira, quiero que me acompañes, deja tu dedo ahí y acompáñame a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. Y no quiero que pasemos por alto este versículo, anotalo, es de Primera de Reyes, capítulo 13, del versículo 1 al versículo 5, y dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ¿sí? Jeroboam
era el rey en ese momento, y dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado, mira quién aparece acá, Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahora, desde este capítulo 13 a Segunda Crónica, capítulo 34, pasaron 356 años hasta que llegó Josías. Mirá el tiempo que pasó para que la nación judía pueda ser impactada nuevamente por Dios, por medio de una vida de un niño que luego fue muchacho, luego fue adulto, y entendió que tenía que cambiar aspectos de su vida para mostrar una diferencia a una nación entregada totalmente al pecado. Este rey Jeroboam era el rey de la parte norte de Jerusalén. La nación judía estaba dividida. Ahora, lo impactante acá no es lo que este rey había provocado. Este rey había hecho en esa nación, en ese tiempo, 2 lugares para que el pueblo pueda ir a adorar a los dioses paganos. Pero el problema no era lo lejos que estaban por esos dioses, sino la actitud que la nación estaba tomando frente a esos dioses. Y en ese tiempo los sacerdotes tenían relaciones sexuales en la puerta del templo. Los niños eran entregados, eran asesinados para el rey Amolok. Ahora, pasaron 356 años y llega Josías. Y Josías en ese tiempo entendió que tenía que quitar la infección del pecado que había en medio de una nación. Y vos y yo estamos en un mundo en el cual el mundo está infectado por el pecado. Y el pecado cada vez se infecta más al mundo. Infecta la mente del hombre, infecta el corazón del hombre y los condena a vivir una vida separada totalmente de Dios. Ahora Dios te abrió un portal en tu vida y en la mía en el cual vos y yo podemos entender que Dios puso el querer como el hacer. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos ser diferentes donde la infección del pecado cada vez avanza más? Es como el tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Vivimos enfrente de un virus en el cual cada vez se expande más y cada vez se fortalece más. El pecado es lo mismo en la vida del hombre. Un pecado te va a llevar a cada vez un pecado más fuerte. Es como consumir. Comenzás con un porro y luego vas a comenzar con marihuana y luego vas a comenzar inyectándote y una cosa te va a llevar a otra. Es como un alcohólico, comienza con una copa de vino y termina consumiendo alcohol etílico. El pecado en tu vida avanza de la misma manera. Ahora, vos y yo tenemos que entender esto. El tiempo de cambio es ahora, es hoy. No tenemos que esperar pasar el tiempo para darnos cuenta que Dios quiere mostrarnos a través de una intimidad con Él de lo que tengo que quitar de mi vida, de lo que está infectando mi vida todos los días. Solamente vos y Dios sabemos qué es lo que infecta tu vida. Tenés que quitarlo. Solamente Dios sabe qué es lo que infecta mi vida. Tenés que quitarlo. ¿Por qué? Porque te condena a vivir una vida entregada al pecado. Quizás hay un orgullo que tenés que sacar, tenés que quitarlo. Quizás hay soberbia, tenés que quitarlo. Quizás te controla la red social, tenés que quitarlo.
lo tenés que quitar. Tenés que darle lugar a Dios y que tu centro vital, tu corazón, sea movido por la voluntad de Dios. No por tus actos, por tus deseos, por tus placeres, sino que todo lo que vos hagas, todo lo que vos pienses, todo tu ser, todo tu corazón, ese organismo, ese órgano que late, que da vida a tu cuerpo, sea movido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Que sea cautivado, que sea trabajado solamente por la palabra de Dios y no por un pecado. Y es eso lo que Josías entendió en ese tiempo. Él tenía que quitar la infección del pecado primeramente en su vida. ¿Para qué? Para poder entender que el quitar la infección de su vida le iba a habilitar a Dios a proyectar su vida a algo mucho mejor y que iba a ser de impacto en su vida. En primer lugar hablábamos de que Él tuvo que conocer. Conocer nos transforma. Él fue transformado. Conocerlo lo ubicó. ¿Por qué? Porque Él entendió en qué posición estaba Él y qué posición ocupaba Dios en su vida. Entonces, quiero que vos y yo podamos entender que conocer, buscarle, tiene que ser para conocer. Y quitar tiene que ser para tu vida, para descubrir lo que Dios quiere hacer soberanamente en tu vida. En ese plan, en ese plan que nació en el corazón de Dios para proyectar tu vida a lo eterno. Ahora, vos me dirás, ¿qué es quitar? ¿Sí? Quizás necesitas entender qué es quitar. Quitar es poner los ojos en Dios, solo en Dios. Que tu despertar sea pensar en Dios y que tu dormir sea pensar en Dios. Sí, Rubén, tengo responsabilidades que hacer. Llevar a los pies del Señor. Llevar a los pies de la cruz. Es allí donde vos tenés que dejar todo. Es allí donde Josías dejó todo. Y entendió que tenía que quitar la infección del pecado, de la idolatría de su vida. Para impactar. ¿Sí? Buscó para conocerle. ¿Sí? Quitó para experimentar. ¿Sí? Para descubrir. Y eso nos tiene que llevar a entender lo que realmente qué es lo que el Señor quiere que quitemos. Y en la palabra de Dios encontramos un montón de cosas que vos y yo tenemos que quitar. Mirá, yo, para ser más breve, ¿sí? Te lo voy a buscar yo, vos si lo querés anotar. Proverbio 25:4 dice así: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Lo leo de nuevo. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Qué es lo que tengo que quitar acá? Tengo que quitar todo lo que sobra de mi vida para que salga el producto que Dios quiere transformar. Un producto con un carácter transformado. En segundo lugar, Efesios. Vamos a ir. Efesios capítulo 4. Versículo 31, dice así, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que tengo que quitar acá? Dice el Señor. Tengo que quitar todos esos sentimientos que envenenan el alma. Esos sentimientos que llevan a mi vida a desconocer lo que Dios quiere para mi vida, a tener que experimentar que hay un plan que fue diseñado por Dios para mi vida. Ahora, otra de las cosas que habla mucho la palabra de Dios está en Isaías capítulo 57. Si me querás acompañar a ese, lo vamos a leer. Isaías 57, versículo 14, dice así: y dirá, allanar, barred el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. ¿Qué quiere decir Isaías acá?
que lo que debemos quitar son las cosas que hacemos y que son de tropiezo para tu hermano. Vos me dirás, sí, pero son buenas, pero para el hermano son de tropiezo. Eso lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque no ayuda al hermano. Somos de tropiezo, no somos de bendición al plan que Dios tiene para su vida. Pero para entender bien el concepto de tener que quitar, tengo que ir a 1 de Juan. Mira, acompáñame. 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció ¿para qué? ¿Están allí? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vos me dirás, tengo cosas que quitar, pero no puedo. Cada vez que vos no puedas, subrayá ese versículo. Y ese versículo te va a llevar a entender que cuando vos no podías, Él apareció. Cuando vos ya tenías una condenación, Él vino a este mundo. Y Él, que no era pecado, que no conoció pecado, se hizo pecado. Él quitó el pecado de tu vida. ¿Sí? Pero primeramente vos y yo tenemos que buscar, tenemos que conocer. Ahora, en tercer lugar, quiero que podamos avanzar, no me quiero extender, y entender que Josías buscó al Señor para conocerle, Él quitó para descubrir, y en tercer lugar, tuvo que hacer. Ahora vos me dirás qué es lo que yo tengo que hacer, y lo que tenemos que hacer es lo que hizo Josías. Él hizo para testificar, y testificar era lo que vimos recién. Es lo que hace el Señor en la vida de una persona, y esa persona lo muestra. ¿Con qué? Con hechos. ¿Cuáles son esos hechos? Una vida transformada por la palabra de Dios. Desde el momento que nos encontramos con el Señor, entendemos que tenemos que enderezar nuestra vida. Y no la vamos a enderezar por nuestras fuerzas. No la vamos a enderezar moralmente manejándonos o haciendo buenas obras. No, sino tenemos que entender que la vamos a enderezar conociendo a Dios, buscándole, quitando lo que nos sirve de nuestra vida y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Testificar lo que Dios hace en el corazón de cualquier persona. Mirá, 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y este es el tercer verbo. Hizo. Y es lo que vos y yo tenemos que hacer. Hacer nos tiene que llevar a entender que la manera que nos tenemos que manejar en el camino donde vos y yo, Dios nos ha puesto, no tiene curvas. Es una línea recta, donde esa línea recta va derecho a la presencia del Señor. Y es allí donde vos y yo estamos. Y es allí donde Josías se encontraba, en un camino recto. Y él tenía que entender que en ese camino recto, que éticamente era recto, alineado a Dios, ¿sí?, tenía que hacer la diferencia. Y hoy en el mundo donde vos y yo nos manejamos es más común hacerlo torcido que hacerlo recto, ¿no es cierto? Las cosas van más por izquierda que por derecha, como decimos. Pero vos y yo somos diferentes en el momento que manifestamos poner la fe en Cristo Jesús. ¿De qué manera nos manejamos hoy en el mundo? Somos diferentes ante una situación complicada, una situación turbia. Déjame decirte que para el mundo es muy común que la gente se maneje de forma torcida. Pero vos y yo entendemos que Dios ha llegado a nuestra vida, que tenemos que ocupar de conocerlo, que a través de ese conocimiento Dios va a transformar nuestro corazón y va a quitar lo que nos sirve. Y de ese momento tengo que entender qué tengo que hacer.
Y hacer es testificar, como recién te decía, lo que Dios hizo, hace y va a hacer. Cuando te digo hizo es de que vos puedas entender de dónde el Señor te sacó. Hacer es lo que Dios hoy está haciendo en tu vida, donde vos estás parado. Y lo que va a hacer es donde vos y yo nos vamos a encontrar, en la eternidad. Ahora, muchas veces pensamos que teniendo un propósito que va a glorificar a Dios, que el método o el procedimiento que ocupamos, ¿sí? Muchas veces no son rectos delante de Dios. Mirá, ahí, Segunda Crónicas, capítulo 25. Segunda Crónicas, capítulo 25. Mirá lo que voy a decir acá. Segunda Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Versículo 1, de 25 años era Amasías, otro rey, Amasías. Versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová, aunque no de perfecto, ¿qué? Corazón. Y vos me dirás, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Y te estoy hablando de que esta persona que no está en contra de lo que Dios quiere para su vida, pero lo que Él hace para su vida no es de la forma que glorifica a Dios, es de una manera incorrecta. ¿Qué te quiero decir? Es el creyente que viene, que alaba a Dios, que ofrenda a Dios, que sirve a Dios, pero en su vida se maneja de una manera incorrecta. Hace las cosas torcidas, en un camino donde Dios ya lo ha trazado. Y ese camino no tiene forma de modificar. Es una línea recta, es una ruta recta. Vos y yo no podemos modificar ese camino. Entonces tenemos que entender que Josías se diferenció porque hizo lo recto con el corazón perfecto. Hizo lo recto con el corazón perfecto. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Poder que vos y yo entendamos que nos tenemos que manejar y hacer las cosas correctas con un corazón perfecto. Y ese corazón perfecto, humanamente vos y yo no lo podemos hacer. No podemos ir a una cirugía y pedirle a un médico que haga un corazón perfecto. No existe. Solamente por la palabra de Dios podemos lograr tener un corazón perfecto. Ahora, yo te resaltaba y te mostraba que vivimos en un mundo en el cual no importa el corazón. Es así. Vos te cruzás con una persona y esa persona va a mirar tu fachada física, no va a mirar tu interior, no va a mirar tu corazón. Hoy las grandes empresas lo que importa es el número. No importa si contrata a un asesino, o un adicto, o un abusador. Mientras la persona le rinda en el número, va para adelante. Lo mismo pasa si nos tenemos que encontrar en un puesto político. Mientras esa persona rinda con las cualidades y las capacidades, el corazón no importa. Y quizás esa persona tiene por decirte, ¿sí?, un manejo de trata de personas, no importa, porque la persona es eficaz para lo que el mundo necesita. Ahora, vos y yo tenemos que entender que tenemos que hacer las cosas que Dios nos muestra a través de su palabra de la forma correcta, con un corazón perfecto. Entonces, para cerrar acá, ¿sí?, te quiero preguntar esto. ¿Qué es lo que tenés que quitar hoy en tu vida? Y eso te tiene que llevar a examinarte a vos mismo. ¿Qué es lo que tenés que hacer para tener el carácter que Dios quiere que vos y yo tengamos? El carácter cristiano que honra a Dios, que honra con mi pensar y que lo honra con mis hechos. Que mi vivir es Cristo y el morir es ganancia, como decía Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que quitar ahora? Yo sí sé lo que tengo que quitar.
hay un orgullo que quitar, hay un egoísmo que quitar. Pero ese orgullo y ese egoísmo que está en Rubén, yo lo llevo a los pies de la cruz, donde mi Señor lo clavó allí. Y sé que no tengo que luchar yo. Y te animo a que vos hagas lo mismo. Yo no sé qué es lo que Dios quiere quitar de tu vida para hacer un carácter diferente, como lo hizo con Josías. Pero te animo a que vos puedas entender que nada de que vos hagas por tus fuerzas va a tener sentido. Nada de lo que vos y yo hagamos por nuestras fuerzas va a ser con un buen fruto, va a ser todo en vano, sino que llevarlo a los pies de la cruz, dejarlo allí y que el Señor se ocupe. Y vos parte de lo que el Señor quiere que te ocupes. Buscale para conocer. Quita lo que haya que quitar para habilitar el plan soberano que Dios tiene para tu vida. Y hacé lo que Dios quiere que vos y yo hagamos, que es testificar. Testificar una vida diferente. Hay jóvenes, hay adultos, hay familias representadas acá. Y Dios quiere jóvenes diferentes como Josías. Quiere adultos diferentes, ¿sí? Y quiere familias diferentes donde la infección del pecado se expande cada día más. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere cambiar tu carácter. Y te animo a orar por eso. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo en el cual nos permites poder abrir tu palabra, poder entender lo que